En esta conferencia vamos a tratar de profundizar en el fundamento teológico de la espiritualidad del corazón de Cristo. En efecto, esta verdad del amor de Dios que se nos ha mostrado en Cristo y en particular en su corazón, tiene una sólida fundamentación teológica. No es meramente un fruto de la devoción popular, ni es tampoco la genialidad de algún escritor o de algún autor teológico. La Iglesia ha concebido que este amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo y en particular en su corazón, tienen suficiente arraigo en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio, como para que lo tomemos muy en serio. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, nos habla de cómo todas las verdades de la fe proceden de la revelación de Dios. Es decir, que no las hemos inventado los creyentes, que no forman parte de esa originalidad del pueblo de Dios en su historia, sino que nos han sido manifestadas por el mismo Dios. Y establece Dei Verbum 8, 9 y 10 el cauce habitual por el que recibimos la revelación. No es otro que la Sagrada Escritura, la Biblia, donde Dios nos ha mostrado su palabra, la tradición de la Iglesia, que es una palabra no escrita, la vivencia habitual y permanente de una determinada verdad de fe en el conjunto del pueblo de Dios, en su historia, y la sanción o aprobación por el magisterio de la Iglesia, por los documentos que en particular los pontífices han escrito en el curso de los siglos, con los cuales nos aclaran las cuestiones controvertidas. Pues bien, sobre esta espiritualidad del corazón de Cristo, trataremos de profundizar ahora en cuáles son esas fuentes bíblicas, fuentes de la tradición y fuentes también del magisterio de la Iglesia que nos ayudan a profesar esta verdad con certeza y también a vivirla con ilusión y con entusiasmo. Sobre el fundamento bíblico de la espiritualidad del corazón de Cristo, hablamos anteriormente en las meditaciones que les propuse sobre cómo está presente este misterio del corazón de Jesús en el Evangelio de San Juan y en otros pasajes. Recuerdo meramente, en forma de síntesis, que para San Juan, el único apóstol que estuvo presente el Viernes Santo a los pies de la cruz, ver a Cristo muerto y ver cómo de su corazón abierto, de su costado traspasado por la lanza, manaba sangre y agua, le dio una luz que le permitió comprender otros muchos momentos de la vida de Cristo y otras muchas palabras que había escuchado a Jesús. Este hecho nos lo refiere en Juan 19, pero también San Juan, a la luz de este acontecimiento del Calvario, nos recuerda cómo el Señor le prometió el agua viva a la samaritana en Juan 4, cómo el Señor nos anima a beber de su corazón en Juan 7, aquellas frases que dijo en el templo de Jerusalén, e incluso cómo en Juan 3 Jesús se pone en relación con Moisés y nos ayuda a entender que cuando Él es levantado sobre la tierra en la cruz, Él se va a convertir en fuente de curación para nosotros, por nuestros pecados, como siglos antes lo había sido aquel estandarte de bronce que levantó Moisés en el desierto y que Dios había previsto para que se vieran curados de las picaduras de las serpientes. También en el Antiguo Testamento subrayamos algunos textos que tienen mucha relevancia. Zacarías 13, cuando habla el profeta de la fuente de purificación que Dios va a establecer en Jerusalén para limpiarnos del pecado y de la impureza. Zacarías 12, cuando afirma este profeta, mirarán al que traspasaron. O Ezequiel 47, cuando el profeta promete que del templo de Jerusalén manará un río que dará vida a todos los campos a su paso y que transformará las aguas insalobres, las aguas de muerte del mar muerto, en aguas que serán dulces y que serán aguas llenas de vida, que podrán revitalizar el campo, los árboles y los frutos. Todavía hay más pasajes de la Sagrada Escritura que nos hablan del corazón de Cristo, directamente o indirectamente, pero en todo caso hay muchos fragmentos estudiados por notables autores que nos ayudan a entender cómo el corazón de Jesús enclava su comprensión
en la Sagrada Escritura. En segundo lugar, la tradición de la Iglesia nos ayuda también a aceptar esta verdad del corazón de Cristo como parte de nuestra fe, como parte de todas las verdades reveladas por el Señor. En particular, podemos recordar en este momento cómo algunos santos padres comentan el pasaje de la lanza del costado de Jesús, poniendo en ello mucho interés y también haciendo caer en la cuenta de la importancia de este momento. Desde San Justino hasta San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, San Hilario de Poitiers y otros santos padres se han fijado en el Evangelio de San Juan y han captado cómo el evangelista daba tanta importancia al Sagrado Corazón de Jesús. Algunos de estos santos padres permitieron, por tanto, que la enseñanza de San Juan pasara a la Iglesia en los siglos sucesivos y fuera cada vez más y mejor comprendida por los fieles cristianos. También hemos de hablar de cómo en los siglos posteriores el Señor quiso, a través de revelaciones privadas, esclarecer todavía más este mensaje que encuentra su fundamento en la Sagrada Escritura. Y me refiero con esto a Santa Gertrudis, que fue depositaria de algunas revelaciones privadas del Señor, pero sobre todo nos vamos a fijar en dos personas muy relevantes de la tradición de la Iglesia a través de los cuales nos ha llegado este contenido de la fe. En primer lugar, Santa Margarita María de Alacoque. Fue una religiosa del siglo XVII que entre los años 1673 y 1675 recibió en el monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial, a un poco más de 100 kilómetros de la ciudad francesa de Lyon, las apariciones de Jesús, donde él le mostraba su corazón y le hacía comprender la importancia de este mensaje. Con motivo de la octava del Corpus, esta religiosa recibe la visita del Señor, que se le presenta como en las apariciones que nos refiere el Nuevo Testamento. Es decir, que las apariciones que recibe Santa Margarita no son ni extrañas ni raras, son las mismas o del mismo estilo que nos refieren los evangelistas que recibieron los propios apóstoles después de la muerte y resurrección del Señor. Jesús se le muestra con naturalidad, vivo, y se le muestra al mismo tiempo con el corazón que sobresale sobre su pecho y le dirige a Margarita varios mensajes. Le dice en particular: mira este corazón que tanto ama a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte más que ingratitud. Le hace ver a Margarita cómo él está vivo y palpitante en la Eucaristía y cómo le duelen de manera particular los pecados cometidos contra él en la Eucaristía o los cometidos por las almas que hemos sido llamados y amados con predilección por el Señor. Y en esta imagen que ella capta del corazón de Jesús, ve que este es un corazón ardiente, es decir, que Jesucristo no nos ama de cualquier manera, sino apasionadamente, que este es un corazón que tiene una cruz en la parte superior, mostrándonos así el Señor que en la cruz es donde nos ha amado hasta el extremo, que este es un corazón que tiene una llaga, la herida de la lanza, y que este es un corazón sensible. Por eso dispone de una corona de espinas que lo circunda, porque nuestra vida puede ser una caricia para él o puede ser también a veces una espina que se le clava. Alguna persona podría pensar: bueno, pero ¿qué credibilidad tienen estas revelaciones del Señor a Santa Margarita María de Alacoque? Ciertamente que no son un dogma de fe, pero cuando la Iglesia canonizó a Santa Margarita María de Alacoque, nos ayudó a entender que no era una mujer que nos engañara y que tampoco estaba loca, sino que era una religiosa ejemplar y una religiosa que nos ha dicho las cosas tal como ella las percibió. Junto a ella hubo un sacerdote jesuita, San Claudio de la Colombière, que le ayudó a discernir estos mensajes que ella escuchaba, también a ponerles palabras y también a difundirlos posteriormente. Y es curioso porque la Iglesia ha querido canonizar a San Claudio de la Colombière en los tiempos recientes, en el año 1992, por el Papa San Juan Pablo II.
Con esto también nos dice que el principal colaborador de Santa Margarita, aquel de quien el Señor le había dicho a Santa Margarita, te enviaré a mi perfecto amigo, siervo fiel, tampoco nos engañaba. Son dos santos, por consiguiente, los que nos transmiten estas revelaciones particulares, estas apariciones del Señor en Parelemonial, en 1673 a 1675. La espiritualidad del corazón de Cristo naturalmente no tiene su origen en estas apariciones o revelaciones privadas, sino que lo tiene, su fundamento, en la propia revelación de Cristo que han consignado los evangelistas. Tiene una raíz, un fundamento bíblico. Pero es indudable que esta aparición del Señor, estas apariciones, contribuyeron mucho a una comprensión mejor y a una difusión mayor de este misterio del corazón de Jesús. No es extraño, por consiguiente, que en muchas de las iglesias donde aparece representado el Sagrado Corazón de Jesús, lo haga con los mismos rasgos que refiere Santa Margarita. Cada vez que vemos una imagen de Jesucristo con el corazón que sobresale en el pecho, que es un corazón ardiente, que tiene una corona de espinas, entendemos que eso es lo que el Señor le mostró a Santa Margarita. Y han tenido tanta difusión porque nuestra Madre la Iglesia ha querido en más de una ocasión confirmar la veracidad que estas apariciones pueden tener para nosotros. El Papa San Juan Pablo II, con motivo del centenario de la canonización de Santa Margarita, escribió una preciosísima carta al Padre General de la Compañía de Jesús, hablando de la importancia de esta espiritualidad. Y también otros pontífices han hecho alusión a ella. Posteriormente, en el año 1733, hubo otras revelaciones privadas que merecen nuestra atención en este momento. Son las que recibió el beato jesuita Bernardo Francisco de Hoyos en Valladolid. En ese lugar está construido en el presente el santuario de la Gran Promesa, porque allí Jesús, además de mostrarle su corazón, le hizo una promesa que es muy significativa para nosotros. Se quejaba Bernardo de Hoyos que el conocimiento del corazón de Cristo se había difundido mucho más por Francia, gracias a Santa Margarita y a San Claudio de la Colombière, pero que en España, por el contrario, muy pocas personas conocían este misterio del corazón de Jesús. Y el Señor le dijo sencillamente: reinaré en España y con no menos veneración que en otros lugares de la tierra. A esto es a lo que hemos llamado la gran promesa. No hay que comprenderla ciertamente desde una perspectiva política, sino desde una comprensión espiritual. Jesús estaba dando a entender que el amor de su corazón, que la belleza de su amor sería conocida en nuestra tierra y se difundiría enormemente. Llama la atención que esta gran promesa sucedió en pleno siglo XVIII, cuando España no se limitaba solamente a la península ibérica, las Islas Baleares y Canarias, sino que incluía también el continente americano, buena parte de África y también de Asia, las Islas Filipinas. Cuando el Señor dice en ese momento, reinaré en España, da a entender que en todos estos continentes que España en aquel momento tenía presentes y que formaban parte del reino de España, Jesús y su amor, Jesús y su corazón será conocido y amado. Y a esto le damos una gran importancia, cayendo en la cuenta de que el Señor, que cumple siempre su palabra, nos permitirá ver, si no en nuestra generación, en las generaciones posteriores, el cumplimiento de esta promesa. Que Jesús sea conocido y amado, que su corazón sea venerado en toda la Iglesia y en particular en la tierra que nos dieron nuestros antepasados. Pues bien, cuando la Iglesia, a lo largo de toda su historia, recogiendo este testimonio de la Sagrada Escritura
Y este testimonio de tantos santos padres y de tantos santos nos transmite a nosotros el mensaje del corazón de Jesús, nos ayuda a entender que esto no es una devoción que algunas personas pueden tener, que esto no es una cuestión secundaria en nuestra fe, sino que es una cuestión vital para quienes somos cristianos. Dios es amor, como enseña el propio San Juan en su primera carta. Dios es misericordia para quienes somos pecadores, como muestra tantas veces Jesús en el Evangelio, en particular en Lucas 15. Y este corazón de Jesús, que dejó de latir en la cruz, que quedó yerto el Viernes Santo, ha recuperado la vida en la resurrección y está vivo y glorioso en el presente. Sigue abierto para nosotros y sigue siendo fuente de vida, de agua, de salvación para todos los creyentes. Nos vamos a detener, por último, en ver en qué documentos del magisterio de la Iglesia nos han hablado nuestros pontífices sobre esta importante verdad de fe. Porque conviene saber hasta qué punto el corazón de Cristo debe ser una prioridad para nosotros en la actualidad. Algunas personas pueden pensar, ¿no es esto, Padre, una espiritualidad un poco antigua? ¿No responde a otros tiempos, a otra cultura, a un momento ya superado? ¿No parece que hoy hay problemas más urgentes en los que tengamos que poner una atención mayor? Bien, pues seguramente llegarán a la respuesta a estas preguntas atendiendo a la cantidad de veces en la que los pontífices más recientes nos han pedido que demos importancia al corazón de Jesús. El más antiguo al que nos retrotraemos es el Papa León XIII, quien escribió una encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, encíclica que llevaba por título Annum Sacrum. Fue en el año 1899, en los albores del siglo XX, y con esta encíclica quiso anunciar la consagración que iba a realizar de todo el género humano al corazón de Cristo. En este documento dijo que el Sagrado Corazón tiene para nuestro tiempo una semejanza análoga a la que tuvo la cruz de Cristo en el siglo I para la conversión del Imperio Romano en el siglo IV también. Es decir, aquello que Constantino vio y que motiva el Edicto de Milán del año 313, por el cual el Imperio Romano pudo abrirse a la comprensión de Cristo, el Papa entiende que será en la actualidad el corazón de Jesús. Si el signo de la cruz abrió la mente y el corazón de Constantino, el corazón de Jesús abrirá la mente y el corazón de las personas de nuestro tiempo. Y por eso el Papa León XIII afirmaba que en él, en el corazón de Jesús, debemos poner todas nuestras esperanzas. Y decía literalmente, en la época en que la Iglesia, aún próxima a sus orígenes, estaba oprimida bajo el yugo de los Césares, un joven emperador percibió en el cielo una cruz que anunciaba y que preparaba una magnífica y próxima victoria. Hoy tenemos aquí otro emblema bendito y divino que se ofrece a nuestros ojos. Es el corazón sacratísimo de Jesús, sobre el que se levanta la cruz y que brilla con un magnífico resplandor rodeado de llamas. En él debemos poner todas nuestras esperanzas. Tenemos que pedirle y esperar de él la salvación de los hombres, decía. Su sucesor fue el Papa San Pío X, quien en el año 1906 dispuso que la consagración realizada por el Papa León XIII debía ser renovada todos los años en las parroquias católicas. Posteriormente, el Papa Pío XI se refirió también al corazón de Jesús en las encíclicas Quas Primas y Miserentissimus Redemptor. En la última de las citadas afirmaba literalmente, ¿no están acaso contenidos en esta forma de devoción
el compendio de toda la religión y aun la norma de vida más perfecta, puesto que constituye el medio más suave de encaminar las almas al profundo conocimiento de Cristo Señor nuestro, y el medio más eficaz que las mueve a amarle con más ardor y a imitarle con mayor fidelidad y eficacia. Pero quizá el Papa, que de una manera más clara y más contundente nos habló en las últimas décadas sobre el corazón de Cristo, fue el Papa Pío XII, que trató de este misterio en las encíclicas Summi Pontificatus y Aurietis Aquas del año 1956. Este último documento, que entregó a la Iglesia ese año, es otra encíclica excelente, cuyo título hace alusión a la profecía cumplida en el corazón de Cristo: sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Es una encíclica que está a nuestro alcance en la página web del Vaticano en español y cuya lectura les animo a hacer porque es muy fervorosa y al mismo tiempo muy clara, muy elocuente, muy sencilla de leer. Y en esa encíclica resuenan algunas afirmaciones que son muy relevantes. Por ejemplo, dice: la Iglesia siempre ha tenido y tiene en tan grande estima el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús. Lo fomenta y propaga entre todos los cristianos y lo defiende. También decía: el culto al Sagrado Corazón se considera en la práctica como la más completa profesión de la religión cristiana. Exhortamos, continuaba diciendo, a todos nuestros hijos en Cristo a que practiquen con fervor esta devoción, así a los que ya están acostumbrados a beber las aguas saludables que brotan del corazón del Redentor, como sobre todo a los que como espectadores desde lejos miran todavía con espíritu de curiosidad y hasta de duda. Pensemos que el Papa Pío XII es el Papa inmediatamente anterior al Concilio Vaticano II y que estas afirmaciones que él hizo se hicieron en los albores de la convocatoria del Concilio Vaticano II. De igual modo, San Pablo VI, el Papa que concluye el Concilio Vaticano II, habló del corazón de Jesús en la carta apostólica Investigabilis Divitias Christi y en la carta Diserti Interpretes del año 1965. Y este Papa hizo afirmaciones de gran trascendencia. En efecto, decía, la Iglesia nació del corazón abierto del Redentor y de ese corazón se alimenta, ya que Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Citando para esto el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios. Pero todavía más recientemente, el Papa San Juan Pablo II habló en varias ocasiones sobre el corazón del Señor. Por ejemplo, en 1986 escribió una carta al Prepósito General de la Compañía de Jesús en la que reiteraba la importancia de la espiritualidad del corazón de Cristo. Decía allí: junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. El motivo por el que escribía al Prepósito General de la Compañía de Jesús es que el mismo Señor, en aquellas apariciones de Parelemonial, le había comunicado a Santa Margarita que ellas, las religiosas de la Visitación, se encargarían de difundir esta espiritualidad y que confiaba a los padres de la Compañía de Jesús el estudio y la enseñanza de esta espiritualidad para darla a conocer, para justificarla doctrinalmente, para ayudar a su fundamentación teológica. El mismo Papa, San Juan Pablo II, unos años después, como antes les decía, con motivo del tercer centenario de la muerte de Santa Margarita,
que ocurrió en el año 1990, escribió otra carta en la que decía: todos los relatos evangélicos deben ser releídos en esta perspectiva, la del corazón de Cristo. Y además, en el año 1999, dedicó un mensaje, al cumplirse el centenario de la consagración realizada por León XIII, en el que decía: también yo he invitado muchas veces a mis hermanos en el episcopado, a los presbíteros, a los religiosos y a los fieles, a cultivar en su vida las formas más genuinas del culto al corazón de Cristo. En ese mismo mensaje recordó lo que a su vez había afirmado en 1994. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. Había dicho en una catequesis el 8 de junio de ese año. Estas expresiones del magisterio pontificio tan reciente deben ser suficientes para darnos cuenta de que la Iglesia ve en el presente, en la actualidad, la importancia del corazón de Jesús. Pero por si fueran pocas, podemos añadir otras aún más recientes. El Papa Benedicto XVI comenzó su ministerio petrino, su pontificado, con una encíclica programática llamada Deus Caritas Est, Dios es amor, en la cual hizo numerosas alusiones al corazón de Cristo, y donde llegó a afirmar en el número 12, poner la mirada en el corazón de Cristo, en el corazón traspasado de Cristo, ayuda a entender el punto de partida de esta encíclica. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad y a partir de ahí definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amor. Como puede advertirse, el Papa Benedicto XVI entiende que el corazón de Cristo es la clave que permite entender el misterio de Dios. Es el amor y la orientación que ha de tener nuestra vida cristiana. Y por último, en este recorrido por el texto del Magisterio de la Iglesia, hacemos referencia al Papa Francisco. Él celebra cada año la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús con gran devoción, y en un viaje que realizó a Ecuador en el año 2015, alabó que esta nación se hubiera consagrado al corazón de Cristo. Dijo el Papa Francisco: toda la riqueza espiritual, se refería al Ecuador, le viene de haber tenido la valentía de consagrar la nación al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quién dudará, después de estos testimonios, de la relevancia que la Iglesia atribuye al corazón de Cristo, precisamente en estos tiempos? De modo que no podemos considerarla una espiritualidad antigua o para otra época, sino de una extraordinaria actualidad. La actualidad de la espiritualidad del corazón de Cristo puede notarse también en la importancia que sigue teniendo para muchas comunidades cristianas. Además, algunos santos contemporáneos cuentan que el Sagrado Corazón de Jesús ha sido muy relevante para ellos en su vida. Pienso, por ejemplo, en Santa Teresa de Calcuta o en San Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados, o en San José María Rubio, jesuita del siglo XX, o en San Carlos de Foucault, o en Santa Maravillas de Jesús, carmelita descalza, o en San José María, escriba de Balaguer, quien dijo en una homilía: las reflexiones que acabo de hacer están provocadas por algunos comentarios sobre una supuesta crisis en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. No hay tal crisis, añadía. La verdadera devoción ha sido y es actualmente una actitud viva, llena de sentido humano y de sentido sobrenatural. Sus frutos han sido y siguen siendo frutos sabrosos de conversión, de entrega,
de cumplimiento de la voluntad de Dios, de penetración amorosa en los misterios de la redención. Hasta aquí he procurado referir lo más importante que sobre el corazón de Cristo encontramos en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en los textos del Magisterio, que son ese cauce a través del cual la divina revelación ha llegado a nosotros. Pero para terminar, podríamos también hacer alusión a algunas otras fuentes de la teología contemporánea que nos pueden ayudar a entender con más profundidad este misterio y también a captar su actualidad. Me parece que podría servirnos dividir estas lecturas que les propongo en 3 capítulos. Algunas que son muy sencillas, que están al alcance, podríamos decir, de todos. Otras que requieren una cierta formación ya en cuestiones de fe. Y por último, otras que serían para profundizar, para personas que tal vez tengan ya una formación doctrinal, teológica más profunda. En el primer nivel de ese tipo de lecturas, el libro que puedo aconsejarles con más interés y con más fuerza es el libro escrito por el padre Luis María Mendizábal, que se llama En el corazón de Cristo. Es un libro que Monte Carmelo ha reeditado en el año 2019 y al que ha unido además unas catequesis del padre Mendizábal, un jesuita venerable de insigne memoria, que se llaman La Consagración. Un segundo libro de una lectura fácil y que también puede resultarnos muy útil es el libro de El corazón de Jesús, novedad del Evangelio, escrito por el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, y publicado también en Monte Carmelo, en Burgos, en el año 2005. Recientemente he tenido la gracia de publicar un librito muy sencillo y muy asequible para todos, incluso jóvenes, y es el libro que lleva por título aquella frase que le dijo el Señor a Santa Margarita: al menos tú ámame. Lo tienen en la editorial Nueva Eva, publicado este año, 2023. También puede resultarles interesante una película. No es que sea un medio ordinario de formación, pero me parece que hemos de aprovechar las nuevas tecnologías también para lo que de positivo tienen. Es la película del año 2021 que lleva por título Corazón Ardiente. Y es una película que ha estado en el cine recientemente y que puede resultarles muy interesante. Y también me atrevo a sugerirles algunas canciones que son una forma de expresión popular de la devoción, de la espiritualidad, y que pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, la canción que lleva por título Al menos tú ámame, de Fernando Uceta, o también del mismo autor, otra que lleva por título Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En ese segundo nivel de lecturas, que exige una cierta formación, incluyo en primer lugar la encíclica Aurietis Aquas del Papa Pío XII, a la que ya hice referencia, y que es del año 1956. También esa carta de San Juan Pablo II al reverendo Peter Hans Kolbenbach, prepósito general de la Compañía de Jesús, del año 1986, y la que escribió también el Papa Benedicto XVI a este mismo prepósito de los jesuitas en el año 2006, con motivo del 50 aniversario de la encíclica Aurietis Aquas. Naturalmente, sigue teniendo una importancia extraordinaria esa primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, con la que comenzó su pontificado y que publicó el 25 de diciembre, día de Navidad del año 2005. Les pueden resultar muy útiles también algunas conferencias que Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, ha publicado sobre el corazón de Jesús y que tienen en la página web donde él va colgando sus enseñanzas, que lleva por nombre enticonfio.org. Ahí tienen una conferencia sobre la reparación en particular, otra sobre las 4 claves de la devoción al corazón de Jesús y otra sobre la consagración al corazón de Jesús. Son conferencias impartidas entre los años 2021 y 2022.
También les aconsejo en este nivel de lecturas un libro bellísimo del padre Mendizábal que se llama Los misterios de la vida de Cristo y lo tenemos publicado en la BAC el año 2016. Es un libro en el que el padre Mendizábal iba comentando el Evangelio y con una extraordinaria finura y con una gran penetración de la psicología del Señor y de su corazón, Él nos va explicando los misterios de su nacimiento, de su infancia, de su vida pública, de su pasión, desde esta perspectiva del corazón de Jesús, como captando los rasgos y matices de este divino corazón. Y también de este mismo autor, el padre Mendizábal, la editorial Edapor, que publicó muchos títulos, en el año 1986 publicó uno donde explicaba el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración a la luz de la teología de la redención. Como saben, el apostolado de la oración, al que el Papa Francisco ahora denomina Red Mundial de Oración del Papa, es una institución pontificia que encuentra su origen en el año 1840 y que sirve para que todos los fieles cristianos captemos cómo podemos colaborar con el corazón de Jesús en la obra que Dios Padre ha encargado a Cristo, que es la redención del mundo. Podemos hacerlo con nuestra oración y nuestro trabajo, con los sufrimientos y alegrías de cada día. Podemos unirnos al corazón de Jesús, sea cual sea nuestra vocación y nuestras circunstancias. Por último, alguna bibliografía para profundizar. Es verdad que tiene una complejidad mayor, pero para quienes tengan más interés en este asunto, me parece que podrá satisfacer toda su curiosidad. Por ejemplo, el comentario que el Papa San Juan Pablo II hizo a las letanías del Sagrado Corazón. En las audiencias papales que él ofreció en los años 1985 y 1986, se detuvo en ir explicando estas letanías al corazón de Jesús de una manera hermosísima. También del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, hay un título muy interesante que se llama Encíclicas y documentos de los papas sobre el corazón de Jesús, publicado en el año 2000 en la editorial Monte Carmelo. Es una recensión exhaustiva de todo el magisterio pontificio sobre el corazón de Cristo, que puede ser muy relevante para muchas personas. Pablo Cervera se ocupó en el año 2017 de preparar una enciclopedia temática del corazón de Cristo, que tiene también mucha importancia, porque ha recogido las aportaciones de numerosos autores en un solo volumen, haciendo así muy asequible a todos nosotros tantas reflexiones que la teología ha realizado sobre el corazón de Jesús. Y por último les cito el clásico del año 1979 del padre Solano, jesuita, que se llama Teología y vivencia del culto al corazón de Cristo. Este jesuita venerable publicó en Edapor este título después de una larguísima trayectoria de investigación y de docencia que tuvo por centro el corazón de Jesús. Pues bien, confío que con estas reflexiones sea suficiente y confío que este misterio del corazón de Jesús, que además el pueblo cristiano entiende de una manera muy clara, y que las almas sencillas, las almas pues de las personas que tal vez no han tenido la suerte de tener una sólida formación, comprenden y asumen con mucha naturalidad, puedan servirnos a todos nosotros. En España hay 3 lugares especialmente consagrados al corazón de Jesús y donde me parece que procuramos fomentar esta espiritualidad y darla a conocer con muchas publicaciones. El primer lugar es el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, que tiene además un centro de espiritualidad donde se ocupan de editar innumerables materiales para fomentar esta espiritualidad y lo hacen además con un estilo magnífico. El segundo lugar es el Santuario del Tibidabo, en Barcelona, un templo expiatorio en el cual tuvo mucho que ver en su construcción San Juan Bosco y un templo donde se venera el Sagrado Corazón de Jesús y donde la ciudad condal
encuentra la referencia del corazón de Cristo. Y en tercer lugar, el Cerro de los Ángeles, desde donde les he grabado este vídeo, que es el lugar donde en el año 1919 Su Majestad el Rey Alfonso XIII consagró España al corazón de Jesús, y lugar donde ahora se alza un monumento muy posterior, después de que fuera profanado el primero, y desde donde procuramos también fomentar la espiritualidad del corazón de Cristo. Aquí quedo a su disposición y les deseo crecer en el conocimiento y en el amor del corazón de Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.